Muy bien, en esta tercera parte de esta serie de videos que he titulado La colaboración psicoterapéutica en casos de alcoholismo, cerraremos con esta tercera parte, conversando o hablando sobre las expectativas que se pueden formar las personas que nos estén viendo en relación a la colaboración psicoterapéutica o a nuestro trabajo, ¿sí? Que nosotros podemos brindarles a ellos. Y a mí, para empezar, me gustaría resaltar la siguiente idea, que aunque la psicoterapia, como ya lo venimos mencionando y también yo lo mencioné cuando estaba compartiendo el modelo que utilizo, se realiza en un ámbito colaborativo y de cooperación donde todos juntos, ¿verdad? Estamos con ese mismo ideal, ¿sí? Eh, la idea que quiero dar en relación a la expectativa es que la implementación, tanto la implementación y el mantenimiento de los cambios que se pudieron haber construido en el proceso terapéutico, recae a una connotación individual. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que nosotros como psicoterapeutas, ¿sí? Somos responsables de una forma compartida de lo que pasa dentro de la consulta, pero fuera de ella, yo creo que en mayor porcentaje recae en el consultante, ¿sí? Lo que pasa fuera de la terapia. Y por eso digo que tiene una connotación individual. Hay eh, una investigación, ¿sí? De un, no sé si era sociólogo o psicólogo, que es Ujú. Lambert, en 1992. Él realizó una investigación sobre las expectativas o los resultados de la terapia, de la psicoterapia. Y, y él encontró algo interesante y lo quiero compartir aquí para que nos hagamos la idea y tiene mucha relación con lo que decía anteriormente. Él encontró que el 40%, ¿sí? del éxito de la psicoterapia, el 40% recaía en los factores extraterapéuticos, ¿sí? Y aquí entra Mm. todo, ¿verdad? Los recursos que tenga el individuo. Ya sabemos que los recursos hablábamos de forma muy general, ¿sí? Cómo es que la persona eh, mantenía e implementaba los cambios que se construyó, y eso se refería él a los factores extraterapéuticos, o lo que pasaba fuera de la terapia, Pues, el 40%. Y luego el 30%, ¿sí? Se derivaba, o el éxito de la terapia era el 30% de la relación terapéutica, ¿sí? Que era lo que ujú. pasaba dentro de la consulta y la conversación psicoterapéutica. Y luego un 15% ya caía al modelo terapéutico, ¿sí? Que utilizaba el terapeuta, ¿sí? Y otro 15% ya al efecto placebo. Entonces, si nos damos cuenta que el 40% que es en su mayoría eh, provenía de factores extraterapéuticos, y que por eso es que yo eh, hago este comentario o quería comenzar con esta idea de que aunque la implementación, aunque la co-construcción de soluciones, de recursos es de forma colaborativa y de cooperación, eh, al final, ¿verdad? La implementación y el mantenimiento de esos cambios ya recae en un porcentaje mayor en el individuo, ¿verdad? sí, sí, creo que esto también se vincula mucho con qué tan realistas o qué tan coherentes tenemos que ser con nuestras expectativas acerca de la psicoterapia, esencialmente con personas que tienen un consumo problemático. Porque, así como lo estabas mencionando tú, es cierto que dentro de terapia ejercemos una labor. O sea, es cierto que realizamos algo con la psicoterapeuta. O sea, al final nosotros como psicólogos lo que brindamos son métodos, son estrategias, son recursos, son formas de trabajar, pero no solo va a depender de lo que se trabaje en psicoterapia. A mí lo que me gustaba, y esto lo aprendí yo en mis tiempos de práctica, porque cuando uno inicia como psicólogo es como bien frustrante como no poder hacer más o no poder ayudar más a la persona o que la persona regresara con el mismo problema en la siguiente sesión. Y era como de, es cierto que aquí trabajamos, pero la verdadera práctica de la psicoterapia es afuera. O sea, el aprendizaje que se va obteniendo en la práctica lo vamos a notar en nuestro día a día. O sea, la terapia no solo es una vez a la semana, una hora,
sino es 24/7. O sea, y ahí es cuando estamos mencionando lo que te estás diciendo. También va a depender de mi ambiente, de quienes me acompañan, de mi familia, de mis amigos, mucho de lo que yo vaya a lograr en este proceso psicoterapéutico. Y que esto es algo que a veces no relacionamos, especialmente porque es entendible. O sea, una familia que ha tenido que lidiar con un papá alcohólico, con un esposo alcohólico, con una mamá alcohólica, un hijo alcohólico, sus niveles de tolerancia ya no van a ser los mismos. Y muchas veces se recurre ya a la psicoterapia como último recurso. Entonces es bien conflictivo a veces que consideren que solo con iniciar un proceso de terapia todo se va a solucionar. Claro que van a haber cambios muy notorios, pero también van a haber cambios dentro de la misma dinámica. Entonces, cuando hablamos de ser como coherentes es eso, ¿verdad? De entender que el proceso de tal vez de mi pareja, de mi hijo, de mi hermano, de mi papá, no solo es únicamente de él, es de todos nosotros. Entonces que yo mencionaba como que era a veces indispensable, tal vez no siempre, pero sí se recomienda que cuando alguien inicia un proceso de psicoterapia, especialmente por conductas adictivas, también la familia inicia un proceso de terapia individual. O sea, así, si yo como pareja de alguien que es alcohólico, yo también debería de buscar ayuda, no solo mi pareja, porque aunque mi pareja resuelva su problema de consumo, todo lo que eso me provoca a mí sigue sin resolver. Entonces es como, hay que ser también un poco conscientes acerca de lo que eso requiere y también de lo que se va a lograr dentro de un proceso de terapia. Sí, y yo creo que lo mencionabas en la segunda parte y tiene relación con lo que voy a decir ahora, que entonces el proceso o los resultados de la colaboración psicoterapéutica, que podemos resumirlo como el proceso de abstinencia o rehabilitación, es un continuum, ¿sí? Y un continuum circular, no muy lineal, ¿sí? Y esta es otra idea que construí yo en relación a la investigación que realicé, que comentaba que realicé en el 2020. Y en el análisis, ¿verdad?, de esta investigación, llegué a la conclusión de que el proceso de abstinencia o de rehabilitación es un proceso que inicia y continúa, ¿sí? Que es sistémico, porque la mayoría de los procesos que conocemos inician y terminan, ¿sí? Inician y terminan. Pero en este caso, lo que aprendí al momento de involucrarme en este grupo de AA fue que el proceso, ¿verdad?, de rehabilitación y de abstinencia tiene esta característica, que es un continuum que inicia y continúa, es decir, inicia y no termina, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que deben de tener en cuenta las personas, porque como tú lo decías, aunque termine el proceso de terapia, no quiere decir, bueno, que ya está todo resuelto, sino que sí. debe de continuar. Y yo creo que de forma individual, ellos aplicándolo, ¿verdad?, en su vida. Igual nosotros, ¿verdad?, estamos siempre para poder reorientarlos y poder continuar, ¿verdad?, con ellos, colaborando con ellos. Sí, a mí me encanta una como metáfora que a mí me enseñaron cuando empecé mi proceso de terapia hace tiempo. Pero mi terapeuta me explicaba que al final la psicoterapia es como un hotel. O sea, nosotros llegamos al hotel, nos registramos y pasamos el tiempo que tenemos que pasar en el hotel y luego salimos. Pero el hotel ahí sigue estando. O sea, el recurso de psicoterapia ahí está y está siempre con la apertura de, no importa en qué situación, volver a intentar o volver a restablecer nuevos recursos. Y creo que esto ayuda mucho a generar un poco más de conciencia en la salud mental, especialmente cuando estamos hablando de adicciones. Cuando buscamos la palabra adicción, muchas de las definiciones o la forma de que se conceptualiza esto mediante, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, todas estas como organizaciones que son reconocidas mundialmente, definen ya la adicción como una enfermedad. Entonces esto ya, quiera que no, sí genera mucho estigma,
pero también genera mucha más conciencia de qué es entonces lidiar con una adicción. Que claro, todos tenemos como nuestro conflicto con la palabra enfermedad, ¿verdad? Porque es como algo que o se cura o no se cura. Entonces, no es como para decir, ay, la persona que tiene la conducta adictiva está enferma, sino decir que estas conductas, sus soluciones tienen que ser más a largo plazo y no solo algo inmediato. Por eso es que es como la gran necesidad dentro del proceso de psicoterapia, que se formen estructuras estables para que la persona, no quiere decir que nunca vaya a estar expuesta a la sustancia otra vez o al estímulo de consumir, pero que se reduzca cada vez más y que esta persona tenga la capacidad de poderlo controlar y poder tener la sensación de que si es capaz de hacer algo contra su estímulo de consumir. Entonces, muchas veces llegan las personas a psicoterapia o a clínica pensando de que media vez se logra dejar de consumir, ya estamos, y dejan de asistir a terapia. O los familiares ya no los apoyan, o pues se terminó su proceso por la orden del juez y ya no van porque ya lograron pasar 2 meses sin consumir. Y ya después otra vez la recaída, y es como de mucha frustración, imagínate, o sea, mucha frustración personal de esta persona de decir ya había logrado yo esto y otra vez recaí. Entonces sí es como generar mucha conciencia acerca de eso, así como tú decís, no es lineal. Es, incluso creo que me atrevería a decir que tampoco es tan cíclico, sino es estacionario. Yo puedo estar en una etapa, voy a la siguiente, regreso, voy a la siguiente. Entonces es como, pues es que requiere de mucha conciencia de que esto no solo es por ahora, sino esto es un compromiso que yo estoy haciendo conmigo mismo para mantenerlo lo más que yo pueda mantenerlo. Y buscar ayuda cuando yo siento que tal vez ya no solo es suficiente conmigo mismo, sino que necesito apoyo. Y que es como ir rompiendo un poco los paradigmas de que la terapia solo es cuando la necesito y ya. No, y en esto, entre estas expectativas que se deben de formar las personas que nos están viendo y los que posibles consultantes, es que dentro de estos cambios que sí es seguro que se pueden construir y mantener e implementar, es algo que decías, que también dentro de las expectativas estén las recaídas, ¿sí? Porque como bien lo decías, bueno, estacionario, ¿verdad? En el video anterior hablabas sobre de Prochaska, ¿verdad? Y Clemente, que dentro de estas estaciones que ellos tienen, pues está contemplada la recaída, y que yo creo que desde el punto de vista del modelo que yo utilizo, si una persona recae, pues vamos a utilizar esa recaída como un recurso, ¿sí? Bueno, ahora construimos y decimos, bueno, empezamos a construir recursos desde esa recaída, no lo vemos como algo que, bueno, algo catastrófico. Trágico, que lo pasó eso, bueno, entonces ya no tiene solución, bueno, y entonces ya no continuamos, sino que lo que hacemos es entonces, como decimos coloquialmente, aprender de nuestros errores. Quizás esa recaída fue diferente a las otras recaídas que ha tenido, y de ahí entonces construimos. Claro que una persona que deja, tiene un tiempo, ¿verdad?, de no consumo, y luego recae, su recaída va a ser muy diferente a lo que como consumía antes. Y yo creo que desde ahí entonces podemos comenzar a utilizar la recaída como un recurso. Y yo creo que esa es otra expectativa que deben formarse las personas, ¿verdad? De que no van ya media vez inician un periodo de abstinencia, ya no van a volver a recaer en algo así. Creo que esto, y siento que también es como más presión del ambiente, ¿verdad? Como si yo inicié algo, lo tengo que terminar. O sea, yo les debo esto a mis familiares. Y que esto es muy inconsciente, ¿verdad? No es como que de verdad la persona diga, no, yo le debo tal cosa a mi familia, sino que es como cualquiera de nosotros experimenta la presión. Y también hacer mucha apertura y mucha como tolerancia a la frustración con los familiares, que tal vez porque son los primeros que tienen que enfrentar esta situación, ya no están tan dispuestos a
pues ver que una recaída es una oportunidad de aprendizaje. Entonces sí es ser más conscientes también con esa parte de no solo es la persona que ya está asistiendo a terapia, sino que yo como red de apoyo, persona próxima, también tengo que pues aprender junto con él. Y que quiera que no, si se da en algún momento la recaída, estas redes de apoyo, los familiares, las personas que estén alrededor de la persona van a jugar un papel muy indispensable, porque la persona al final, quiera que no, a ese punto ya no tiene control sobre las cosas que puede llegar a hacer, pensar o la forma de buscar alternativas, ¿verdad? Entonces sí requiere tal vez de alguien más que lo apoye en esa área. Entonces sí, ser bien conscientes de que no porque una persona nunca inició su proceso y ya no volvió a recaer, significa que su proceso psicoterapéutico fue mucho más exitoso que de la otra persona que recayó 10 veces. Y que al final, por eso es que insistimos mucho en que la finalidad de todo no es que la persona ya no consuma, es que la persona entienda que hay muchas más maneras de afrontar su realidad, afrontar sus problemas, de que se sienta cómodo consigo mismo y que le encuentre un sentido a su vida diferente a solo consumir. Entonces sí, como hacer mucha énfasis en eso. Y yo creo que, como mencionábamos anteriormente, en que las personas ven que no tienen recursos cuando se comparan con otros, y si tú comparas, por ejemplo, procesos psicoterapéuticos, pues ahí es donde puede decir, bueno, entonces yo recaí 10 veces, entonces yo soy peor. Y aquel o aquella persona no ha recaído por 20, 15 años y 10 años. Entonces yo creo que también lo que yo también, la idea que yo tengo cuando trabajo es que también cada proceso psicoterapéutico es único, ¿verdad? Entonces por eso trabajamos con la persona, ¿verdad? Y no con el problema. Y otra expectativa, ¿verdad? Que se debe de formar la persona que consulte o un familiar o un tercero, es de que debe de verse reflejado todo esto de los recursos, los cambios en el estilo de vida, ¿sí? de la persona. Y cuando hablamos de estilo de vida, nos hablamos, el estilo de vida se caracteriza por los pensamientos, por las acciones, por las relaciones que tiene cada sujeto, y que eso va caracterizando su actuar, su vida. Y que eso, el estilo de vida va influyendo en su vida de forma holística, en todos sus ámbitos, ¿verdad? En todos los ámbitos de vida. Y este nuevo estilo de vida que la persona debe de ir adoptando debe caracterizarse por la sobriedad, que aunque es una palabra muy, no sé cómo decírtela, pero cuando nosotros buscamos la palabra de sobriedad es muy general, porque dice como austeridad en todos los casos, no solamente en beber, sino que en comer, en actuar y todas esas cosas. Y yo aprendí esto de la sobriedad cuando, como les mencionaba, cuando hice esta investigación con este grupo de Alcohólicos Anónimos, porque ellos ven que sí, la vida de ellos, el estilo de vida de ellos debe caracterizarse por la sobriedad, porque ellos dicen, debe de haber un cambio en todo, ¿verdad? Sobriedad de cómo yo hablo, sobriedad de cómo me relaciono con mi familia, sobriedad de cómo bebo, de la sobriedad de cómo me relaciono con otros, ¿verdad? Tener una austeridad y un cambio, ¿verdad? En todos los aspectos de su vida. Y esa es otra, ¿verdad? Expectativa que deben de formarse las personas, ¿verdad? En relación a este caso o a este tema. Y que esto es súper clave entonces para la etapa de mantenimiento, porque muchas de las personas que ingresan a este tipo de procesos, y yo sé que es muy difícil, o sea, nosotros lo estamos hablando desde tal vez una posición más profesional, pero ya vivir algo así, eso es otra historia, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil concebir la idea que al momento de que yo inicie este proceso también necesito cambiar todo de mi vida y no solo el dejar de consumir, porque muchas personas, claro, están en la apertura, tienen la disposición, nosotros vemos que colabora mucho, que tiene muchas habilidades de elaboración, pero no quiere cambiar su círculo cercano, no quiere cambiar, o sea, no quiere dejar de convivir en fiestas, no quiere dejar de ir en bares con sus amigos, no quiere dejar de
no quiere establecer límites con ellos, no quiere establecer límites con las personas que tal vez incitan el consumo, porque de cierta forma aquí también recaemos mucho de tal vez recursos individuales y la percepción social que se puede tener del consumo de alcohol, especialmente aquí en Guatemala, que una persona, y tal vez esto va a sonar un poco fuerte, pero siento que sí tenemos que ser muy, muy puntuales con esto, que una persona que no consuma es, perdón por la palabra, pero es hueco. Empleamos muchos términos muy degenerativos para como que seguir estimulando estas conductas, y que quiera que no, uno como persona, recordemos que somos seres sociales, y sí influye mucho sentirme perteneciente a algo. Porque imagínate, o sea, si mis amigos me van a hacer de menos porque no tomé, después de que yo sé que tuve un proceso muy difícil, que me costó mucho dejar de beber, y que yo sé que cualquier consumo inicial nuevo me va a generar, me va a despertar tal vez un nivel de consumo, no lo sé, ni sé cómo lo voy a controlar, y que aún así ellos me presionen sabiendo eso, para mí, dentro de mi concepción, es ni modo, ¿verdad? Yo igual quiero seguir siendo su amigo, mejor cedo. Sí. Y ahí recaí otra vez. Entonces sí, es ser bien conscientes que estos procesos requieren de cambio total, como tú decís, sobriedad. Y no solo decir sobriedad de, ya no tomo alcohol, sino sobriedad en todo mi estilo de vida. Establecer límites, reconstruir amistades, y que aquí es bien conflictivo a veces porque es como amigos de mucho tiempo. O tal vez yo no sé qué es tener una amistad fuera de este círculo. Y por eso es que es como bastante significativo que dentro del proceso de terapia también trabajemos eso, la resignificación de muchas cosas. Porque sí, cuando ya estamos en el primer proceso y nos topamos con algo así, es como muy fuerte, ¿verdad? Es como decir, ponete nuestro grupo de la universidad y que de la nada te digan, ya no te puedes juntar con ellos. Como, sí. ¿Y con quién me junto entonces, verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces sí es como, sí. También nosotros como clínicos, creo que también esto va un poco más para nosotros, no porque sepamos cómo es un proceso ya de psicoterapia, no porque sepamos las cosas que tenemos que cumplir, significa que tengamos que obligar a la persona a entender este proceso. Tenemos que ser muy, muy flexibles con ellos, muy comprensivos, tener mucha aceptación incondicional y siempre establecer ciertos límites, ¿verdad? Creo que esto es ya algo que todos conocemos, o sea, si las acciones que esta persona está tomando está atentando contra su vida, contra la vida de los demás, aquí ya podemos hacer un poco más de presión, por decirlo así, de generar un orden con el paciente, pero lo contrario, tenemos que ser muy comprensivos también. No, sí, entonces, porque es parte de nuestra labor también, ¿verdad? Como psicólogos y psicoterapeutas. Bueno, esto es a grandes rasgos, sí, de lo que queríamos compartir sobre las expectativas que se pueden formar las personas. No sé si tienes algún otro punto aparte que quisieras compartirnos. No, yo creo que hemos ido abordando como cosas, tal vez no todas, tal vez hubieron muchas cosas que dejamos fuera, pero estas son como las más generales para que las personas se vayan familiarizando con lo que podría pues ser un proceso de psicoterapia específicamente con consumo de alcohol, que como todos conocemos es una droga, es legal, pero igual sigue siendo una droga, es una sustancia adictiva, y que vayamos como cuestionando un poquito entonces nuestros hábitos también, no porque nosotros tal vez en algún momento no hayamos tenido estas consecuencias como tan puntuales como las que hablamos, no significa que no hayamos tenido que lidiar con en algún momento el consumo de alguna sustancia, ¿verdad? Entonces como para ser más conscientes con eso, porque también otro objetivo de hacer esta concientización, esta prevención y esta atención de las conductas adictivas es que si bien no se puede evitar que una persona consuma en algún punto de su vida, que aprenda a hacer un consumo responsable. Entonces, para que entonces no solo como intentamos evitar el problema, sino intentemos abordar el problema con lo que el problema trae, ¿verdad? Entonces, yo creo que abordamos como lo esencial. Sí, no, el alcoholismo es un tema muy amplio desde diferentes puntos. Nosotros solamente nos centramos desde el punto de vista psicológico y psicoterapéutico, pero bueno, y el tema del alcoholismo es muy grande. Pero como decía yo en otros videos, en otras partes,
en la que esto lo hacemos para que las personas vean cuál es nuestra labor, ¿sí? Como psicólogos, y si en algún momento, sí, bueno, que aquí en Guatemala hay poca eh, eh, educación o conocimiento de qué es lo que realiza un psicólogo. Entonces yo creo que de esta forma pueden como que tener una primera inmersión, ¿sí? De qué es la psicología, cómo podemos colaborar con ellos, específicamente en estos casos de alcoholismo. Pero para que se hagan la idea, en otros problemas, en otras situaciones también trabajamos, ¿verdad? De la misma forma. Yo trabajo desde el modelo de la terapia breve se traen soluciones, con otras dificultades, y yo creo que también Cindy trabaja otros problemas desde el punto de vista como de la terapia integrativa, ¿sí? Solo que ella nos explicó un poco sobre este proceso de Prochaska y Dicklamen, que yo creo que no va a estar presente en otros casos, pero trata de integrar, ¿verdad?, diferentes modelos y teorías. Entonces, bueno, yo espero que haya sido útil para las personas que hayan podido ver. Los que estén viendo esta parte, les comento que hay otras dos más de una serie de videos que titulé como colaboración, o que titulamos colaboración psicoterapéutica en casos de alcoholismo, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos a dejarlo, ¿verdad? Gracias, Cindy, y ahí voy a colocar tus redes. Gracias. O para que las personas te contacten. Entonces fue un gusto, Cindy, compartir contigo. Gracias, igual. En otra oportunidad. Sí, tal vez en otros temas, ¿verdad? Pero muchas gracias por invitarme, la verdad que me la pasé muy bien. Espero que todos pues puedan aprender, que estos recursos sean de ayuda y de mucha información para ellos, ¿verdad? Muchas gracias igual. Muy bien, entonces gracias y con gusto.